Bueno, yo soy el doctor Gaete, voy con mi segunda charla, que es en relación a cuadros intestinales agudos en tomografía computada. Como es de suponer, existe una gran variedad de cuadros intestinales de evolución aguda, de distintas etiologías, y hoy en el curso que nos convoca nos vamos a centrar obviamente en aquellas de manejo quirúrgico, y dentro de ellas en dos grupos en particular, que van a ser en el fondo las isquemias intestinales y las obstrucciones intestinales. En general, esto como a modo introductorio y muy general, hay algunos hallazgos en escáner que son como frecuentes de ver en cualquier patología de intestino delgado, que son básicamente la alteración del calibre, que en general es dilatación de las asas intestinales, eh, engrosamiento parietal de asas intestinales, que habitualmente es un engrosamiento parietal estratificado de la pared. Vamos a ver una representación al respecto para que no tengan dudas en ello. Y estas manifestaciones pueden también en general estar acompañadas en distinta como frecuencia, por así decirlo, a cambios inflamatorios mesentéricos, a líquido libre, a neumatosis, neumoperitoneo, etc. ¿A qué se refiere uno cuando habla de engrosamiento parietal estratificado? En general se habla de que existen distintas capas reconocibles en la imagen, que en el caso del intestino delgado corresponde a dos capas captantes de contraste, que son la mucosa y el conjunto de muscular propia y serosa, entre medio de las cuales se agrega el edema submucoso, que en escáner se ve hipodenso. Y aquí el ejemplo en imágenes en que se ve este engrosamiento parietal estratificado de asas intestinales, caracterizados por una capa interna captante de contraste que corresponde a la mucosa, una capa intermedia hipodensa con densidad similar a la del líquido, que corresponde al edema submucoso, y una capa periférica captante de contraste que corresponde a la serosa y que le confiere este aspecto en Target o doble halo, en Diana, en Donut. Hay como muchas formas de referirse a esto. Y ahora entrando ya a los temas en particular, vamos a comenzar por la isquemia intestinal, que es un cuadro relevante porque se asocia a alta morbilidad y a alta mortalidad, que puede alcanzar hasta cerca de un 70%. Esto se explica en gran parte porque muchos de estos casos se trata de adultos, muchas veces con comorbilidades. La fisiopatología básicamente es la misma que para cualquier cuadro isquémico, que en el fondo es un desbalance entre la oferta y demanda de oxígenos y nutrientes, porque se produce un aporte sanguíneo insuficiente. Las causas son diversas. La que parece más sencilla y lógica es clasificarlas en el fondo es según si son de origen arterial o si son de origen venosa, no oclusivas, y hay un cuarto tipo que se refiere a las isquemias transitorias parciales, o también conocidas como el daño por reperfusión. En honor al tiempo y en el fondo a lo relevantes que son, vamos a ver en esta charla específicamente las isquemias arteriales y las venosas. La isquemia arterial es la principal causa de isquemia intestinal global, por así decirlo, y la principal causa es de origen embólico, siendo, si uno del total de isquemias intestinales ve cuántas de ellas son de origen arterial embólico, es casi la mitad. Por lo tanto, una fuente, es una causa relevante, ¿ya? Y en ese sentido, el escáner no solamente nos va a ayudar a, bueno, a hacer el diagnóstico y a caracterizar los signos de isquemia, sino que también puede ser de utilidad a la hora de buscar una fuente embólica. Por ejemplo, el corazón, identificando trombos en las cavidades cardíacas, quizás un trombo flotante en la aorta, una placa blanda proximal al sitio de oclusión, etc. En general,
las manifestaciones en escáner de la isquemia intestinal de origen arterial comienza porque se altera el realce parietal de las asas intestinales, siendo este escaso, incluso nulo, o sea que prácticamente no realzan las asas intestinales. Al progresar la isquemia o el infarto de la pared intestinal, se va sumando una atonía muscular que determina estos dos siguientes hallazgos en escáner, que es el adelgazamiento de la pared del asa comprometida y una dilatación, porque en el fondo lo que se produce es una especie de hilio paralítico y en ese sentido también podríamos encontrarnos con algunos niveles hidroaéreos. Y ahora algo muy importante que en los casos de isquemia intestinal de origen arterial, a diferencia de, como lo vamos a ver más adelante en los casos de isquemias venosas, cuando ya se hace presente edema o cambios inflamatorios mesentéricos y ascitis, en la isquemia arterial ya estamos en presencia de irritación peritoneal por necrosis transmural, o sea, en el fondo es como un marcador de irreversibilidad. Y otros signos como más lógicos, por así decirlo, que nos indicarían necrosis transmural, es obviamente la presencia de neumoperitoneo y neumatosis. Vamos con algunos ejemplos para poder ir revisando estos signos. Acá tenemos un paciente con una oclusión de la arteria mesentérica superior. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos algunas asas de intestino delgado que presentan nula o escasa captación de contraste si las comparamos con otras asas más proximales, por ejemplo. Estas asas se encuentran dilatadas y la pared es tan delgada que es prácticamente imperceptible. Signos que son, en este caso, viendo la oclusión, más estos signos inequívocos de una isquemia de origen arterial, y además se suma la presencia de líquido libre que vemos acá de localización perihepática y ciertos cambios inflamatorios de la grasa mesentérica que ya en el fondo representan signos de necrosis transmural o irreversibilidad de la isquemia. Acá vamos con otro ejemplo. Tenemos la arteria mesentérica superior que está permeable en su segmento proximal y vemos que hacia distal presenta una oclusión completa de su lumen que se asocia a asas de intestino delgado que presentan escasa o nula captación de contraste, presentan pared extremadamente adelgazada, nuevamente casi imperceptible, dilatadas, incluso algunas con niveles hidroaéreos, signos todos ellos que nos indican una isquemia de origen arterial, a lo cual se suma moderada cantidad de líquido libre en la cavidad pelviana como ya un signo que sugiere necrosis transmural. Otro ejemplo, vemos el origen de la arteria mesentérica superior, donde se observa una placa de ateroma blando que genera una obstrucción parcial del lumen y que se asocia a una oclusión total de la rama ileocólica de la arteria mesentérica superior, y esto conlleva a signos de isquemia intestinal como los que hemos ido describiendo, segmento de ilion que muestra nula captación parietal de contraste, con asas que están dilatadas y de pared extremadamente adelgazada. Como signos de reversibilidad vemos cambios inflamatorios del mesenterio, líquido libre y un hallazgo ya aún más categórico que es un defecto focal de la pared intestinal con gas extraluminal, que es compatible con una perforación por la necrosis transmural. Otro caso en que vemos un paciente que tiene una trombosis completa de la aorta abdominal aproximadamente desde el nivel de la arteria mesentérica superior, con extensión del trombo a la arteria mesentérica superior, y esto se asocia a una extensa isquemia arterial con compromiso difuso de asas de intestino delgado. Vemos nuevamente los signos: ausencia de captación parietal de contraste, asas dilatadas de pared adelgazada prácticamente imperceptible, y en este caso también podemos ver la presencia de gas en la pared de las asas intestinales, que es la neumatosis, y gas también en
sistema venoso mesentérico. Hallazgos que son compatibles con necrosis transmural y por lo tanto cambios ya irreversibles. Además, también podemos ver acá en fosa ilíaca izquierda un poquito de líquido libre intraperitoneal. Ahora pasando a las isquemias intestinales de origen venoso, son un grupo menos frecuente y las principales causas de isquemia de origen venoso son las trombosis del eje venoso portomesentérico y las obstrucciones intestinales en asa cerrada. Acá de nuevo vamos a tratar de ir explicando el porqué de algunas de las manifestaciones en escáner. Y en general nos vamos a referir en esta parte a las isquemias originadas por trombosis del eje venoso portomesentérico y después vamos a hablar un poco, tratando de hacer un nexo entre las isquemias y las obstrucciones intestinales y los mecanismos en relación a las obstrucciones en asa cerrada. En estos casos, por la ectasia venosa que se genera por la trombosis, se produce edema y hemorragia intramural, lo que se traduce en imágenes en un engrosamiento de la pared del asa comprometida. Ese engrosamiento, por lo general, es un engrosamiento parietal estratificado en target, porque la irrigación mucosa suele estar conservada hasta etapas avanzadas de la isquemia venosa, cuando ya se sobreagrega isquemia arterial, y ahí es recién cuando se pierde el realce mucoso. Por lo tanto, en general vamos a ver un engrosamiento parietal estratificado. A diferencia de lo que vimos en los casos de isquemias de origen arterial, acá la congestión mesentérica, o sea, ver de repente edema del mesenterio o alteración de la densidad de la grasa mesentérica y ascitis, es frecuente. Por lo mismo, por la ectasia venosa y porque también se produce cierto exudado hemorrágico desde la pared intestinal isquémica hacia el mesenterio. Y en estos casos, esto no traduce irreversibilidad ni necrosis transmural. Además, asociado a esto, muchas veces uno ve cierto grado de ingurgitación vascular o prominencia de las venas mesentéricas en relación a la asa comprometida. En los casos de isquemia de origen venoso, los signos de irreversibilidad son la neumatosis, el gas en el sistema venoso portomesentérico, el neumoperitoneo y la ausencia del realce de la pared, que en el fondo ya traduce que aparte de la isquemia venosa se sobreagregó el compromiso de la irrigación arterial. Vamos con un ejemplo que muestra un defecto de hiena hipodenso tanto en ramas intrahepáticas de la vena porta como de la vena porta principal, así como también de la vena mesentérica superior, que es compatible con una trombosis portomesentérica, que se asocia a un engrosamiento parietal estratificado de un segmento de intestino delgado. Vean que se ve realce mucoso, edema submucoso y realce de la serosa. Esto se asocia a edema mesentérico, leve cantidad de líquido libre y prominencia de las estructuras vasculares mesentéricas regionales, cambios que son característicos de una isquemia intestinal de origen venosa y que no nos tienen que hacer pensar en cambios que ya sean irreversibles o de necrosis transmural. Este es otro ejemplo muy similar al anterior, en el que vemos trombosis de ramas intrahepáticas de la vena porta, trombosis de la vena porta principal y de la vena mesentérica superior, asociada nuevamente a signos característicos de una isquemia de origen venoso, con engrosamiento parietal estratificado, vean acá nuevamente el signo del target, con edema mesentérico, leve cantidad de líquido, incluso en la cavidad pelviana, y con cierto grado de ingurgitación de las venas mesentéricas regionales. Acá vemos otro caso de una trombosis de la vena porta y de la vena mesentérica superior. Vemos un segmento de intestino delgado que presenta engrosamiento parietal concéntrico estratificado, asociado a edema mesentérico, cierto grado de líquido libre, signos de isquemia venosa, ¿cierto? Y que
aproximadamente una semana después de iniciado el tratamiento anticoagulante, vemos que la vena porta presenta una recanalización prácticamente total, persiste cierto grado de trombosis de la vena mesentérica superior y vemos cómo ha ido evolucionando favorablemente los signos de isquemia venosa. Por lo tanto, esto en el fondo es para reflejar que la presencia de cambios mesentéricos y líquido libre en estos casos no hablan de irreversibilidad. Y aquí vamos a un caso muy interesante, que tuve la suerte de que me lo facilitó un colega del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Rímola, que en un paciente con una trombosis portomesentérica se ve una isquemia de origen venosa en que coexisten varios estadios de la isquemia venosa, desde como los hallazgos más habituales en que se observa engrosamiento de la pared intestinal, engrosamiento parietal estratificado, ¿cierto? Y vemos cómo va progresando a cada vez adelgazamiento de la pared, menor definición, hasta que se pierde el realce de la pared y aparece la neumatosis, compatible ya con cambios irreversibles o de necrosis transmural, y que en la macroscopía se observa bastante bien reflejado. En la fase en la que no existen cambios irreversibles se ve el engrosamiento parietal característico que ya hemos descrito, y a medida que va progresando la isquemia se observa ya la aparición de focos de necrosis mural. Yo intentando hacer un nexo en el fondo entre la patología isquémica y la patología obstructiva, vamos a hablar de las obstrucciones intestinales en asa cerrada, que básicamente es una obstrucción mecánica del intestino en dos puntos y que en general está obviamente en una sola ubicación y que genera en imágenes la presencia de cambios de calibre que generalmente están adyacentes. Generalmente son dos cambios de calibre que están adyacentes unos a otros. De las obstrucciones intestinales que se complican con isquemia o estrangulación no son muchas, son el 10%, pero un alto porcentaje o la principal causa en el fondo de isquemia en, en obstrucciones intestinales es por obstrucciones en asa cerrada. De allí la importancia de saber detectar una obstrucción intestinal en asa cerrada y que se asocia a una mortalidad que no es para nada despreciable. Las obstrucciones en asa cerrada generalmente son secundarias a adherencias o bridas, a vólvulos o a hernias que pueden ser internas o externas. Las manifestaciones en escáner de obstrucción en asa cerrada tienen como dos tiempos en el fondo, que son una las manifestaciones de la obstrucción propiamente tal, y luego las manifestaciones de la isquemia con la cual se pueden complicar estas obstrucciones. En relación a las manifestaciones de la obstrucción en sí, lo que vemos, como en toda obstrucción vamos a ver, es dilatación de asas intestinales, que en este caso tienen como particularidad que tienden a confluir hacia un punto central y que muchas veces muestran como dos posibles configuraciones. Una es una configuración en C o en U, según para dónde esté orientada el asa, y cuando son segmentos más largos, tienen una configuración que es como un aspecto de racimo de globos. Ya vamos a ver ejemplos de eso. En general, se produce una dilatación de las asas proximales a la obstrucción intestinal en asa cerrada, que suele ser de menor magnitud, no necesariamente, pero en general sí es de menor magnitud que la dilatación del asa obstruida en sí. Podemos ver en las zonas de obstrucción un doble signo del pico de pájaro, que en el fondo representa los dos focos de obstrucción, tanto de entrada como de salida. Cuando las obstrucciones en asa cerrada son por vólvulo, podemos identificar perfectamente el twist mesentérico en el escáner. Y al identificar el twist mesentérico siempre tenemos que tener presente que cuando son vólvulos las causas de las obstrucciones en asa cerrada, en general se asocian a un mayor riesgo de isquemia. Y en la fase como de obstrucción propiamente tal, puede o no haber ascitis
y en grado variable. Esto es un poco los signos que hablamos recién, un asa obstruida que está dilatada, que muestra obstrucción en 2 puntos, que muestra esta configuración en C y que se asocia a una dilatación del asa proximal, que en general es de un poco menor magnitud que el asa obstruida, y colapso de las asas distales. En resonancia magnética, por ejemplo, se ve lo mismo. Vemos este segmento de intestino que se encuentra dilatado con esta configuración en C. Fíjense que tiene vasos mesentéricos que tienen una disposición radial, como dirigiéndose hacia un punto central. Vemos este signo del doble pico de pájaro que demuestra los 2 focos de obstrucción, tanto el proximal como el distal, y vemos cómo salen asas intestinales colapsadas distales a la segunda obstrucción. La segunda fase, en el fondo, de estas obstrucciones es cuando ya se asocian también a compromiso vascular, que parte siendo un compromiso venoso, o sea, van a partir con las manifestaciones típicas que ya vimos de isquemia venosa, y en la medida que esto perdura en el tiempo, va a ir apareciendo los signos sobreagregados de isquemia arterial. Entonces, lo que vamos a ver, como ya vimos en las isquemias intestinales de origen venoso, es que va a haber un engrosamiento parietal, en general estratificado de la asa comprometida. El realce mucoso va a ser variable según el tiempo de evolución. Suele mantenerse hipercaptante la mucosa cuando hay solamente compromiso venoso, y va a ir evolucionando a hipocaptación o falta ya de captación cuando se instaura el compromiso arterial propiamente tal. A esto ya sí se asocia edema mesentérico y asitis, como lo discutimos previamente, y obviamente según el grado ya de irreversibilidad pueden aparecer los otros signos como la neumatosis y el neumoperitoneo. Aquí vemos un ejemplo en que vemos asas intestinales dilatadas. Fíjense que en este caso presentan un aspecto similar a un ramillete de globos, en que los vasos, que presentan una disposición radial, dan la impresión que van a confluir como hacia un punto central, y vemos que las asas presentan engrosamiento parietal estratificado, incluso ya algo hipocaptantes, lo que habla de signos de isquemia venosa asociados a edema mesentérico y líquido libre. Y este otro ejemplo es similar, en que un segmento más corto de intestino delgado se encuentra obstruido en asa cerrada, que adopta esta configuración en C y que se asocia a extenso edema mesentérico y signos de isquemia venosa con ascitis asociada. Otro ejemplo, en general, es porque es más fácil ver la morfología en C o en U del asa. Siempre en la medida de lo posible, si tienen la posibilidad, traten de verlo en distintos planos, no solo quedarse con la imagen axial. Muchas veces el corte coronal puede ayudar a ver mejor la distribución de las asas, y además, como tip aparte, el poder verlo en distintos planos, hay veces que los twists mesentéricos se logran ver mejor en un plano que en otro. Entonces, siempre si tienen la posibilidad de hacerlo, intentar ver las imágenes en distintos planos. Esta otra, y en el fondo, representación de cómo sería esta imagen en racimo de globos, por así decirlo, de un segmento largo de intestino delgado obstruido en asa cerrada, donde vemos asas intestinales dilatadas con líquido, con vasos que presentan una disposición radial tendiendo a confluir hacia un punto central y que se asocian a edema mesentérico y cierta cantidad de líquido libre. Acá vemos un ejemplo de un segmento intestinal que presenta la morfología típica en U, sugerente de una obstrucción en asa cerrada, una asa que se encuentra dilatada y que presenta engrosamiento parietal estratificado. Se asocia a vasos mesentéricos prominentes que dan la impresión que tienden a ir a confluir hacia un punto central, y que se asocia a líquido libre en la cavidad pelviana. Y en un corte más proximal,
vemos que esto se asocia a un twist mesentérico, que está condicionando o determinando esta obstrucción en asa cerrada con signos de isquemia venosa como los que acabamos de describir. Y ahora nos vamos a mover ya un poco más a la obstrucción intestinal más clásica, por así decirlo. La obstrucción de intestino delgado es más frecuente que la de colon y en general está determinada por bridas, por hernias y por tumores. Casi un 80% del total de los casos está incluida en estas tres causas. Como dijimos, las obstrucciones de colon son menos frecuentes y en general son secundarias a neoplasia, a enfermedad diverticular y a vólvulos de sigmoides. El escáner en las obstrucciones intestinales juega un rol importante porque obviamente muchas veces entrega el diagnóstico, obviamente siempre orientado por la clínica, ayuda a localizar la zona de obstrucción y eventualmente determinar la causa de la obstrucción y nos puede entregar información muy valiosa en cuanto a si hay o no signos de estrangulación o de isquemia sobreagregados que estén complicando este cuadro de obstrucción intestinal. Como dijimos, las bridas son la principal causa de obstrucción intestinal alta. En general, las bridas son postquirúrgicas y el diagnóstico es de exclusión. Lo pongo entre comillas porque no es que sea como de exclusión como lo que estamos acostumbrados a entender por exclusión, sino que es más bien que en el escáner, como uno no ve las bridas, básicamente uno se apoya en signos un poco indirectos para poder plantear este diagnóstico de obstrucción por bridas. Es importante saber que las bridas pueden determinar obstrucciones tanto simples como obstrucciones en asa cerrada. En general, las obstrucciones intestinales, no solo por bridas, estos son los principales signos que vamos a encontrar, que es dilatación de asas intestinales mayores a 2,5 centímetros, un cambio brusco de calibre con habitualmente, aunque no necesariamente, colapso de las asas hacia distal, el signo de las pseudoheces, que lo vamos a ver, y eventualmente signos de isquemia o estrangulación sobreagregados. El signo de pseudoheces básicamente se refiere a que en un segmento de intestino delgado aparece contenido similar al que uno observaría o encontraría en el colon. Y en general, el signo de las pseudoheces suele aparecer inmediatamente proximal a la zona de cambio de calibre brusco. Es muy útil cuando está, porque en general siempre se encuentra adyacente a la zona de obstrucción, por lo tanto sirve un poco como centinela, por así decirlo. Y las obstrucciones por bridas, a lo anterior, en el fondo, uno, bueno, le suma la presencia de algún, o sea, le suma que uno no encuentra una causa de obstrucción intestinal. Por ejemplo, la obstrucción no está en relación a una hernia, no está en relación a un tumor. Y acá están algunos de los signos, por así decirlos, como un poco indirectos, que nos hacen suponer que existe una brida, que es el signo del pico de pájaro y el Fat Notch Sign, que en el fondo están hablando de que existe una compresión extrínseca por una banda extraluminal. Este es el signo del pico de pájaro, que en el fondo es un cambio de calibre abrupto con un aguzamiento del intestino en un punto distal al cual sale un asa colapsada. Y el Fat Notch Sign en el fondo es como una indentación de la grasa mesentérica en la pared del intestino, justo en la zona en que se produce el cambio de calibre. Estos dos en el fondo son signos de que existe algo extrínseco que está determinando la obstrucción intestinal. Y aquí vamos con unos ejemplos. Vemos signos de una obstrucción intestinal. ¿Cuáles son? Asas de intestino muy dilatadas con contenido líquido, asas de intestino colapsadas. Esto ya nos tiene que hacer pensar que hay una obstrucción. Y en reformativos coronarios vemos que en fosa ilíaca izquierda existe un cambio de calibre abrupto determinado por bridas. Incluso se puede ver que se encuentra levemente traccionada la región del asa en la cual se encuentra el cambio de calibre.
Aquí vamos a repasar un poco de todo. Vemos asas intestinales dilatadas, que algunas de las cuales impresionan con leve menor realce parietal y pared engrosada, algo estratificada, con cambios edematosos del mesenterio y vasos que se disponen de forma radial, como tendiendo a confluir hacia un punto central. E incluso hay cierto grado de aspecto de racimo de globo de alguna de estas asas. Y esto básicamente corresponde a una obstrucción intestinal en asa cerrada, con signos de isquemia venosa, producto de bridas. Lamentablemente este caso tardó en ser operado y derivó en una necrosis de ilion secundaria a esta obstrucción eh, en asa cerrada por bridas. Por lo tanto, recalcarles nuevamente que la obstrucción intestinal por bridas, uno tiene que estar atento a que se puede producir una obstrucción en asa cerrada y por lo tanto tiene que buscar dirigidamente si existen o no signos que sugieran isquemia o estrangulación. Aquí vamos a ver una especie de representación gráfica de por qué una brida puede dar una obstrucción en asa cerrada y básicamente es porque puede traccionar dos puntos de un segmento intestinal dejando un segmento intermedio obstruido. Y yendo ya un poco hacia el final con otros ejemplos de obstrucciones intestinales, vemos marcada dilatación de asas de intestino delgado, incluso con sobredistensión de la cámara gástrica, con presencia de algunas asas intestinales colapsadas hacia distal, y en este caso el cambio de calibre está en relación a una hernia obturatriz. Fíjense que no hay mayores signos de sufrimiento de asa o de isquemia, no hay engrosamiento parietal, no hay líquido libre, no hay neumoperitoneo. Esto es una obstrucción intestinal secundaria a una hernia obturatriz complicada. Otro caso de una obstrucción intestinal, nuevamente dilatación de un segmento de intestino delgado con colapso de asas hacia distal. Y vemos que en relación al cambio de calibre se observa una lesión neoplásica lobulada que corresponde a un implante peritoneal en una paciente con antecedente de cáncer de ovario. Fíjense acá también la importancia de ver toda la imagen, que también se observaba un implante en la región subfrénica derecha. Y el último ejemplo, algo muy local, por así decirlo, signos de obstrucción intestinal, marcada dilatación difusa de asas de intestino delgado, algunas asas hacia distal más colapsadas, y si se fijan bien, hay gas en el lumen vesicular. Aquí ya hay que ir dirigidamente en estos casos y considerando nuestra población a buscar el cálculo en el lumen intestinal. Este es un clásico iliobiliar con la clásica también tríada de Rigler en que se ve signos de obstrucción intestinal, neumobilia y el cálculo en el ilio. Para ir finalizando ya las dos charlas que di a modo de resumen y que en el fondo es lo que más pretendía con estas dos charlas, que era poder entregarle como ciertas herramientas a la hora de enfrentar escáneres en distintas patologías abdominales agudas. Vimos signos generales de abdomen agudo, los principales, los cambios inflamatorios del tejido adiposo mesentérico, dilatación de asas intestinales, incluso me atrevería a decir que también van a ser capaces de caracterizar un poco mejor las asas intestinales, ver el estado de la pared, está engrosada o no está engrosada, capta bien contraste o no capta bien contraste. Los otros signos, asitis y neumoperitoneo. Muy importante saber o poder intuir signos ya de irreversibilidad o de necrosis transmural en isquemia arterial, cosa de, en lo posible, intentar actuar antes. Y estos signos ya en la isquemia intestinal arterial, como lo vimos, son la presencia de edema mesentérico, asitis, neumatosis y neumoperitoneo. Y el último punto importante que espero poder dejarles como en su interior
es que en los casos de obstrucciones en asas cerradas siempre tienen que ser eh, muy bien sospechados y ahí tienen que idealmente como tener la confianza en sus radiólogos con los que trabajan, porque cuando uno está frente a una obstrucción en asa cerrada, tienen mayor riesgo de complicaciones isquémicas. Y como ya vimos, parten con la isquemia venosa, pero pueden terminar en isquemias con necrosis transmural irreversible. Muchas gracias y espero que les hayan servido estas charlas que estuvimos viendo juntos.